Cristian Zurita, bienvenido. Un gusto. ¿Cómo estás, maestro? Nuevamente estar aquí, es un placer. ¿Cómo te va? Pues no nos ha ido mal. Mejor que Alexis Mera. Bueno, pues él tiene prisión, aunque sea domiciliaria, pero nosotros estamos en otras condiciones totalmente distintas. Nosotros nos sentamos a tomar cafecito, por lo Así menos. es. ¿Cómo ves el país antes de entrar el caso? Bueno, ¿Recuperamos el ritmo o qué? el país por fin parece que está mirando nuevamente el ámbito político hacia la Asamblea. Desde hace mucho la Asamblea no es un espacio de la coyuntura y la agenda política, pero Era un esta paisaje. semana lo va a hacer, no solo por el tema de la discusión de la posible despenalización del aborto por violación. Pueden haber nuevas noticias relacionadas a otros temas, Claro. pero Hoy tratan, por ejemplo, la salida formal del Ecuador de la UNASUR, que es la estocada final que merece la integración de naciones sudamericanas. un saludo a la bandera será simplemente porque la UNASUR desde hace rato ya pragmáticamente y en concreto no funciona. Así Dejó de que- existir. Sí, dejó de existir. Así que ¿Y qué aspiras que haga la Asamblea? simplemente ratificar algo que ya se ha dicho y... No. Cuando dices volvemos a mirar a la Asamblea, ¿a qué te refieres? El hecho de que la política no ha estado ligada a la Asamblea desde hace mucho. O sea, la política ha estado ligada a los procesos penales generados desde la Fiscalía. La Sí. Fiscalía es el gran motor de la política ecuatoriana desde el periodo Odebrecht. ¿no Qué es duro cierto? eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la historia del Ecuador siempre de alguna manera ha estado cercana a eso. Siempre ha sido la Fiscalía ha jugado un papel preponderante en entender cómo se desenvuelve la política. Y muchas veces la Asamblea, entonces es el corazón donde debería generarse todos estos procesos, pues no lo es. Por un lado se pueden entender las condiciones de incompetencia para generar política, Bueno. y lo otro es el sistema de corrupción que vive el Ecuador, ¿no? No, y la pobreza intelectual de nuestros señores representantes, o la gran mayoría de ellos, para no incluirles a todos, es lo que produce esto también. Sí. Así que, en buena hora, al menos vamos a tener un tiempo para ver cómo se desenvuelven los debates a nivel de la Asamblea y pues estar preparados para el inicio del proceso de casos sobornos. Vamos a entrar al caso Sobornos. No quiero entrar a eso sin analizar dos cosas. Hace poco salió del gobierno un buen amigo tuyo, el señor Santiago Cuesta Caputi. ¿A qué lo atribuyes? A las torpezas cometidas públicamente al hacer pública información privada, ¿sí? De personas, en este caso fue De Sebastián Corral. de Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, con Fidel Egas. Básicamente es eso. ¿Pero qué dices? ¿Pesa más Teleamazonas, pesa más Fidel Egas que Santiago Cuesta? Pesa más la amistad y la visión que puede tener el presidente de la República con respecto a Fidel Egas. No necesariamente creo que tenga una influencia en el gobierno. Puede tener cierta influencia. O el gobierno en el canal. Es posible, pero el hecho de hacer pública información de personajes tan sensibles y cercanos de alguna manera desde el punto de vista afectivo al presidente, creo que jugó un papel preponderante para su salida. Porque, mira, a Cuesta se le dijo de todo, se le acusó, se le Todo. señaló, se le estableció información con documentación y no pasaba absolutamente nada. El presidente creo que decía, denme pruebas, y cuando le mostraba las pruebas simplemente giraba el Denme rostro. otras. Sí, denme otras. Así sale más o menos. Y en este caso juega un papel preponderante el hecho de que aparecen esos tweets con esos correos y la decisión es tomada prácticamente de forma sorpresiva. Incluso, mira, para el día en que sucedió esto, que fue exactamente hace 8 días, el lunes de la semana pasada, yo me había comunicado con un ex funcionario de la Secretaría de Comunicación porque nos encontrábamos desbordados por el tema de ataques a nuestro portal periodismoinvestigación.com.
Y esta persona luego se comunica conmigo y me dice, mira, he hablado con Santiago Cuesta y está dispuesto a escuchar qué es lo que pasa con ustedes. Digo, pero yo qué voy a hablar con Santiago Cuesta, no tengo nada que hablar sobre estos temas y justamente es una de las personas que más impulsa el ataque a nuestro portal. Es decir, hasta ese momento, mediodía del lunes anterior, él no tenía idea de lo que estaba sucediendo. O sea, fue de hecho uno de los últimos en enterarse de su salida. Nosotros alrededor de las 6:30 de la tarde conocíamos ya de su posible salida, lo anunciamos en un Facebook Live que hicimos para denunciar el cierre de nuestro portal, y después se dio efectivamente el tema que todos conocemos de este desenlace, que no ha sido fatal, sino un buen desenlace. Quiero hablar de eso. Un portal de periodismo no solo bajo ataque, bajo censura. Sus cuentas han sido cerradas, las cuentas aliadas a sus cuentas han sido cerradas, su página ha estado caída más de una semana, ya está restablecida, pueden seguir leyendo periodismoinvestigación.com. ¿A qué lo atribuyes y a quién le atribuyes la responsabilidad? Hay que entender un poco qué es lo que pasa. El ataque viene generándose desde el 3 de septiembre, ¿sí? Luego de 5 días, el ataque se hizo extremadamente fuerte y lograron tumbar el portal, con unas series de condicionamientos que le hacen como muy sensible, porque muchas personas podrán acceder al portal, pero cuando se intenta ingresar a él aparece como una página no segura, susceptible de que ésta tiene ciertas aplicaciones que pueden robar tu información. Entonces es un sistema de phishing en el cual simplemente la gente no ingresará por falta de seguridades. Es así como aparece y ese es el principal ataque. Entonces, caída no es que la vas a encontrar, pero existe una serie de restricciones, como dicen, usted ingresa acá, cuídese que puede generar problemas. Concreto, Zurita, que tú siempre has sido directo. ¿A quién le interesaba tumbar la página? Pues al gobierno de Lenín Moreno. A Santiago Cuesta, por supuesto, a todo su grupo que estuvo cercano en el manejo de ciertos temas que cada vez se le fueron cerrando, y esperamos que esto no vuelva a suceder. Le interesa también el correísmo. ¿Tú y le interesa a crees muchos que actores. fue el gobierno de Moreno? ¿Tú tienes certezas que fue el gobierno de Moreno o tienes presunciones de que fue el gobierno de Moreno? Las presunciones es como que nos llevan a una sola línea, a una sola vía, que es el gobierno, ¿sí? Por varias circunstancias hemos sido muy fuertes, muy claros y muy duros en señalar las condiciones que relacionaban a Santiago Cuesta con negocios específicos, particulares, en todos los ámbitos, ¿sí? Y por ahí pues se marcó un camino que, bueno, en buena hora se ha ido Cuesta, pero ha dejado en evidencia cómo es que trabajan y cómo es que construyen procesos de censura. Lo mismo le sucedió el mismo ataque sufrió hace meses Cuatro Pelagatos, ¿no? El mismo tipo. La censura y el ataque tienen venia presidencial. ¿Tú crees que Moreno permite esto? Te lo pregunto porque Moreno se vende ante el país como un demócrata, como un tipo tolerante a la crítica, como un defensor de la libertad de expresión. De pronto le gusta que efectivamente existan espacios de libertad, pero cuando atacan a su círculo inmediato, pues se siente molesto, y quien podía actuar en esa manera era Cuesta. Veamos si es que las cosas pueden cambiar en algo. O sea, que haya libertad, pero no demasiada, dice el presidente. Sí, no le gusta, efectivamente. O sea, hay muchas cosas que le disgustan, y ya no tiene personajes como Cuesta para que puedan cumplir ciertos temas que a él le interesaría encubrir. Al presidente ya nadie lo toca. Ina quedó enterradito, ¿no? No creo que esté enterrado el tema. Hay que esperar un poco. ¿Qué crees? ¿Está en congeladora? No está en congeladora, pero yo creo que esas investigaciones han continuado. Recordemos que cuando la fiscal Ruth Palacios abrió esa indagación, la fiscal actual, Diana Salazar, continuó, y lo que hizo fue solicitar las asistencias penales tanto a Panamá como a Suiza. Esa información o debe estar por llegar o ya seguramente la tiene. Pero en este momento tiene que enfrentar un tema que es por demás poderoso, tal vez el juicio más importante de los primeros 50 años de este siglo, que es el caso sobornos, y
debe estar concentrada en eso, ¿no? Vamos a hablar del juicio del siglo. Después de la avalancha, y esto hay que irlo desmenuzando. Tienes tiempo, Cristian, ¿no? Vamos a hablar, sí. ¿Otro cafecito? Sí, más cargado, por supuesto. Me piden otro cafecito para el señor Zurita y otro para mí, por favor. Porque este es un caso complejo. Esto nace de una publicación que firmas en conjunto con Fernando Villavicencio. Una publicación llamada Arroz Verde, que termina luego en acciones de fiscalía que permiten la creación de una nueva línea de investigación a raíz de los correos, el cuaderno y los elementos de convicción aportados por los testimonios de Pamela Martínez y Laura Terán. Estoy en lo correcto hasta allí, ¿no? Así es. ¿Qué es lo más importante que ha logrado recuperar la Fiscalía como elemento de convicción desde que arrancó el proceso de investigación? Tiene decenas, ha generado una gran cantidad de elementos que aspiro se puedan convertir en prueba fehaciente y clara en el proceso y que es muy difícil de rebatir. Tiene poderosas declaraciones que desde el punto de vista político se afianzan como sólidas. La última declaración que hizo José Santos creo que es contundente, ¿sí? Así que eso genera un apalancamiento del caso. Pero las pruebas son muchas, ¿sí? Recordemos que lo primero que se logra es un acuerdo de Pamela Martínez, eficaz, ¿no es cierto?, con la Fiscalía. Correcto. Hace su declaración. Tú siempre sabes más allá de lo que se publica. Ese acuerdo, alguien me contó en Fiscalía, alguien que estuvo allí, y me decía que a Pamela la bloquearon, que la fiscal se sentó delante de ella y le dijo, tengo esto, esto, esto y esto, y en realidad no tenía nada. Y Pamela se quiebra y entrega las cosas que tiene que entregar. ¿Has escuchado esa versión alguna vez? No la he escuchado, pero la Fiscalía tenía buena parte de la información que sirvió de base para el inicio del proceso, que nosotros mismos se lo entregamos a pocas horas, habrán sido 10, 15 horas de las publicaciones que nosotros le entregamos la información. Eso le sirvió para arrancar el caso. El tema central es que Pamela Martínez estaba en Cuba. Y cuando estalla el caso, ella no tenía conexión en Cuba. O sea, es como que las cosas se dieron. Entonces, no conocía nada. Jodida por el socialismo, absolutamente no tenía acceso a informarse qué es lo que sucede. Toma su vuelo de regreso. Cuando llega al Ecuador, se entera, sale del aeropuerto, compra un pasaje, ingresa y es capturada. Pucha, qué dura es la vida, viejo. Jodida porque no hay conexión de internet en Cuba. Es trasladada a Quito en condiciones muy especiales, sí. Y se sienta ante los fiscales y la Fiscalía le enseña la información que ha sido publicada, ¿sí? Es trasladada a la cárcel de la Tacunga y pues seguramente ahí es donde llega a un acuerdo con la Fiscalía, ¿no? Y ahí hace sus primeras declaraciones. ¿Cuál es la gran declaración? En involucrar en el caso a Alexis Mera. ¿Sí? De una. Se actúa sobre Alexis Mera, se recupera el teléfono de Alexis Mera y en ese hecho, pues la Fiscalía logra recuperar sus chats, sus documentos. Entendemos que existen como 5.000 páginas de información de los chats de Alexis Mera que los relacionan no solo con el tema pero sobornos, sino con dame todo. Un chancecito allí, pero yo entiendo, y lo entiendo porque aquí estuvo sentado don Fausto Jarrín, abogado de Alexis Mera y Rafael Correa. Yo entiendo que fue Alexis Mera el que entregó la clave de su celular y que le dijo, a ver muchachos, venga, busquen. No fue así. Es posible que haya sido así. El tema es que para eso su arresto y la confiscación de su teléfono se da bajo normas del debido proceso, porque correcto. Había una razón, ¿sí? Porque fue Pamela quien yo te digo esto es porque hay quienes piensan que Alexis Mera es un genio del mal. Entonces hay quienes piensan que si Alexis Mera entrega las claves de su celular es porque está seguro que allí no hay nada que le incrimine penalmente hablando. Y lo que yo he mirado superficialmente, lo que la prensa me ha permitido mirar. Los técnicos de la Fiscalía lo que hacen es recuperar sus chats borrados. Porque de todo, tú sabes que en el mundo digital se puede recuperar absolutamente todo.
y es lo que hacen. Entonces, recuperan todos sus chats, ¿sí? Y ahí aparecen, o sea, cosas que él pensaba que no podían recuperarse, se recuperan. Y ahí aparecen estos 5.000 conversaciones con Rafael Correa y con distintos personajes del gobierno anterior, en el que identifican una serie de temas que van más allá del tema sobornos, va sobre el tema de metida de mano en la justicia, va del metida de mano en la asamblea, persecuciones y manejo de la cosa pública. Tú no eres abogado, pero eres un periodista acucioso. Y has llevado muchos a tribunales a través de las publicaciones. De lo que has visto en los chats, ¿ves algo, algún elemento para que el señor Alexis Mera responda a la justicia? Es que los chats no han sido mostrados aún por la Fiscalía. Bueno, pero hemos visto algunos, ¿no? Hemos visto lo folclórico. Hemos visto lo que quieren que veamos. Hemos visto lo folclórico, la información que ha generado un impacto público, mediático sobre cómo se ha referido sobre ciertas personas, sobre ciertos personajes, la opinión que tenía sobre Jorge Glass. Efectivamente lo entendía como un corrupto, entendía a Walter Solís como un corrupto, pero la información sensible aún no la hemos visto, y eso es lo que apenas tendremos acceso en el proceso judicial. Durante la etapa de presentación de pruebas. Es decir, la fiscal Diana Salazar tiene una serie de cartas para presentarlas, creo yo, contundentes, que veremos cómo se generan los procesos de defensa en cada uno de los imputados, ¿no? Vamos sobre los mitos del proceso. Mitos que instalan en la opinión pública de distintos sectores, entre esos el correísmo. Que el cuaderno se ha caído porque la señora Pamela Martínez ha declarado que ese fue un cuaderno que escribió, este es mito, que escribió durante un vuelo de 40 minutos Quito-Guayaquil, casi 6 años más tarde después de los acontecimientos, y lo escribe, como todos hemos visto, en presente, diciendo: vino Alexis Mera a mi oficina, y con cifras que incluyen centavos. Me pidió $143.252.41. Algo que, a juicio de cualquier persona racional, lo vuelve poco creíble. ¿Tú le sigues dando credibilidad al cuaderno de Pamela Martínez? La publicación de Arroz Verde se hace el 3 de mayo, ¿sí? Al 18 de mayo había una serie de personas involucradas, 2 presas, ¿sí? Y se hace esta declaración de Pamela Martínez y aparecen los cuadernos, ¿sí? A mayo, los cuadernos jugaban un papel preponderante. Pero estamos en septiembre, ¿sí?, con varias declaraciones, ¿sí?, y con miles de documentos anexados al proceso, ¿sí?, que sustentan el caso Sobornos. Es decir, en este momento el cuaderno prácticamente no tiene ninguna validez. Y es posible que incluso la fiscal pueda dejarlos fuera porque tiene elementos más contundentes, ¿sí? Y la recuperación de ese cuaderno se dio bajo las normas del debido proceso, porque es la propia Pamela quien dice: yo tengo unos cuadernos, ¿sí? Pero eso no responde a mi pregunta. La pregunta, ¿tú le das credibilidad a los cuadernos? Tú. Pero ella, la propia Pamela Martínez, ha señalado que ella escribió los cuadernos. No Pero importa la fecha. ¿tú crees que se puede escribir $245.352.41 4 años más tarde? Es posible que ella haya tenido, estoy haciéndome preguntas, ¿no? Sí, estoy haciéndome preguntas, que ella haya tenido varios documentos sueltos que los fue consolidando en uno o más cuadernos, ¿sí? Ahora, yo no creo bajo ninguna circunstancia que esos cuadernos van a tumbar el caso, bajo ninguna circunstancia. Y se está construyendo una narrativa política para hacernos creer que los cuadernos, que son supuestamente la prueba madre, van a acabar con este caso. No, el 18 de mayo posiblemente era la prueba madre, sí, pero estamos septiembre y existen miles de documentos. ¿Cuál es la nueva prueba madre? Bueno, hay pruebas madres, ¿sí? La prueba madre puede señalarse como los chats que vamos a conocer en el proceso, los chats de Alexis Mera, por ejemplo, ¿sí?
Otra prueba madre, la declaración de José Santos, ¿sí? Que ha sido básica y no se ha desmentido en nada a lo que dijo ya en el proceso que se sentenció a Jorge Glass. Lo que ha hecho es complementar. No hay contradicción. No, lo que ha hecho es complementar. No lo dijo, pero él señaló que se había entregado los 5 millones, no cómo ni de qué forma, pero lo dejó en evidencia. ¿Sí? Ahora ha sido claro porque le han preguntado. Y en ese periodo, recordemos que quien estaba al frente del caso era el fiscal Vaca Mancheno. ¿Sí? Y ahora entendemos que Vaca Mancheno tiene una relación mucho más estrecha con Odebrecht de lo que nosotros pensábamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Él tenía toda la información. O sea, buena parte de lo que se sabe ahora, sí, él la tenía. Y no la hizo público. Pero ¿se hizo el pendejo, dices tú? Yo creo que él nunca dejó de beneficiar al correísmo, porque era parte de él, ¿sí? Porque era parte de este círculo de asesoría. Oye, pero ¿sí? Fue el fiscal que llevó a Jorge Glass a prisión, ¿no? No le quedaba otro remedio. Sí, o sea, la serie de actores que han intervenido para sentenciar a Jorge Glass son muchos, y hay cosas que ellos nunca esperaron que se dé y se dieron, ¿no? Ellos nunca esperaron, por ejemplo, que aparezcan estos videos en los cuales se veía a Rivera contando miles de dólares en su oficina y abusando de chicas en su oficina. Nunca se esperó. Eso dio un cambio. Claro, sí. ¿Cómo es que eso llegó al proceso? Yo quiero olvidar esos videos también. ¿Cómo es que eso llegó al proceso? Entonces, hay cosas que no esperaban, ¿sí? Porque en política, lo que tienes planeado por lo regular nunca funciona. ¿Sí? ¿Qué es lo que se investiga? Imagínate que yo vengo de Marte y he salido debajo de una piedra de Marte y acabo de aterrizar en Ecuador. Y no sé nada del caso Sobornos. ¿Qué es lo que investiga el caso Sobornos? ¿Qué es lo que quiere probar la Fiscalía? ¿Cuál es la teoría? El hecho de que funcionarios públicos solicitaron dinero a empresas para financiar la política y las campañas, ¿sí? O sea, nosotros ahora ya podemos saber con certeza de dónde salía la plata para los sanducheros, ¿sí? Entonces, salía de ahí, salía de este fondo, no solo para las campañas, sino para todas estas grandes y enormes movilizaciones que nosotros estuvimos abocados en los 10 años y no entendíamos de dónde salía el dinero, de ahí, ¿sí? De ahí. Y nosotros creemos, yo personalmente creo. Alguien ha dicho, además de Odebrecht, que ya lo canta todo, aunque lo canta selectivamente y aunque lo cante tarde, alguien ha dicho, sí muchachos, la verdad yo puse ese billete, y ese billete era para las campañas. Lo han dicho a medias, no han dicho exactamente yo di el dinero. Ha habido ya personajes, no me voy a referir directamente a ellos, pero ya están dentro del proceso que han dicho, a mí me pidieron. Yo no les di, pero me pidieron, ¿sí? Y personas que se han encargado del manejo de la política, por ejemplo, el tema del Seco Guerrero, ¿sí? Pues ya lo ha dicho claramente. Seco Guerrero es parte de Pueblo Nuevo, que se encargó de todo este tema de montar las sabatinas. Y él ya ha dicho, yo entregaba facturas y otros pagaban y les daban a ellos. Y el SRI ha identificado, o sea, si existe una prueba madre, son las facturas que el SRI ha identificado que se utilizaron para pagar a la política. Sí, ahí están las pruebas madres, ahí están, más probado no puede estar, o sea, ya las pruebas están. O sea, hay una decena de temas que es difícil construir una narrativa en contra de eso, ¿no? Y pero es lo que están intentando hacer. Además es muy gracioso porque pasamos nosotros 10 años diciendo es que nadie roba con factura y a la final sí. A la final robaron con factura. En estos momentos yo creo que el caso incluso puede sacar a Pamela Martínez, que tiene un caso fuerte. O sea, es tan poderoso. Sin el testimonio de Pamela Martínez. ¿Sí? En este momento ya no lo necesita con todo lo que se ha podido construir. Y eso lo sabe Fiscalía. Y la defensa, el tema de la defensa es muy interesante. Tú entras a la sala de audiencias e identificas 22 grandes abogados, ¿sí? defendiendo a sus partes, algunos trabajando en bloque, otros individualmente. ¿Sí? Frente a la Fiscalía. Y ahora, por suerte, a la Procuraduría, que van a enfrentar el caso mancomunadamente,
O sea, ahí hay billete, dices tú. Pero por supuesto que hay mucho billete, por supuesto. ¿Por qué la fiscal, y esta es una de las grandes críticas que le hacen algunos sectores del mundo jurídico, por qué la fiscal no ha tocado a la empresa privada? ¿Por qué la fiscal no ha tocado y ha metido en el proceso a los que pusieron la plata? Yo quiero pensar que tiene una estrategia. Que todavía no es momento. Lo que lleva a este momento es muy grande. Es extremadamente grande y tiene casos abiertos como el tema de INA, que es extremadamente grande. Aspiro que luego de terminado estas audiencias de juzgamiento que tiene que darse, continúe con temas. Tiene que ser el tema Topic, el tema Telconet, y otras empresas que están mencionadas dentro del caso Sobornos. ¿Por qué no los mete? Topic no está procesado, Telconet no está procesada. Es posible por el tema Odebrecht, pero yo no he tenido acceso a conversar con la señora fiscal. De hecho, no he conversado desde hace mucho, pero yo debo entender que tiene una estrategia y creo que hay que seguir. En este momento, creo que sería erróneo pedirle o generarle más presión a la Fiscalía, porque tiene que centrarse en este tema y ya puede cometer errores. De hecho, ya la Fiscalía ha cometido un grave error. La Fiscalía perdió como testigo a Gerardo de Sousa. El día en que tenía que presentar su testimonio anticipado, pues la defensa presentó una serie de argumentos que la jueza los acogió. Y Gerardo de Sousa no va a venir al país a declarar. No va a venir. Es decir, es un testimonio perdido. O sea, fue un gol en contra. O sea, fue un tiro en el pie. Bueno, pero ¿cómo es que ¿no? pierdes en este testimonio anticipado una declaración tan importante? Bueno, después José Santos afianzó lo que ya había dicho a la Fiscalía Gerardo de Sousa, pero Gerardo de Sousa era importante para entender de que él fue la persona que se encargó de llevar estos sobres al despacho de Pamela Martínez por orden de Santos, y qué conversaciones y qué relación podía tener con Pamela Martínez. Eso ya no lo podemos saber, porque no lo veremos comparecer en el proceso. ¿Tú crees que ni aunque exijamos que Odebrecht lo traiga va a venir? No es parte del proceso, ¿sí? Vive en Brasil, ¿quién lo va a traer? Odebrecht, él no va que a venir, lo traiga. Él no va a venir, o sea, precautelando su integridad personal. O sea, si yo tengo que ir a declarar en un proceso a Brasil, yo no voy. ¿Qué nos hace pensar que Gerardo de Sousa va a venir al Ecuador a declarar lo que ya le dijo a la Fiscalía de forma jurada? No lo va a hacer. Entonces, ahí la Fiscalía perdió un testigo. Rafael Correa, además de los $6.000 que se han hecho públicos, que dice el señor que eran de un préstamo, que eran de un fondo de solidaridad, que hay platita, que tenían ahí para emergencias, no hay nada que apunte que Rafael Correa contaba billetes, ¿no? Lo que ha dicho, yo me allano a lo que ha señalado José Santos en su testimonio anticipado. Y cuando Fausto Carín le preguntó, ¿sí?, si es que había entregado dinero a Rafael Correa, él le dijo: me ratifico en que le entregué el dinero a Rafael Correa a través de Jorge Glass y Pamela Martínez. Entonces, lo que ha señalado, lo que deja en evidencia, lo que denota, no es una connotación, lo que denota es que era un acuerdo con Rafael Correa. Y el tema de los $6.000 es un tema folclórico. Simplemente nos encamina a entender cómo es que funcionó este sistema de sobornos que en primera instancia se llamaba Fondo Solidario, en honor a que era manejado en primera instancia por el Fondo de Solidaridad, jefe de Fondo de Solidaridad, Jorge Glass. Entonces, lo que te indica es que existe un camino claro de cómo se manejaban esos recursos desde el inicio y a qué llegaron, en qué terminaron, ¿sí? No hay mayor importancia en el tema de los $6.000, ¿sí? Y además suena un poco ridículo, suena ¿no? ridículo pensar el tema de los $6.000 cuando ya Santos ha señalado y queda probado con su declaración
de que el mentor de este sistema de cohechos y de sobornos es Rafael Correa. Pero la declaración de Santos no prueba. Yo sé que aquí la figura penal, el testimonio anticipado tiene validez de prueba en la etapa probatoria de juicio, pero yo como un común mortal lo que espero es que si Santos dice entregué 5.5 millones, muéstreme algo, señor. Muéstreme una transferencia, muéstreme la compañía a la que se entregó, muéstreme el retiro de los 5 millones en efectivo, muéstreme algo. Bueno, su testimonio es una prueba. ¿Y qué más prueba queremos si es que el COIP lo permite? Yo entiendo que legalmente se permite. No sé si me explico. Como un ciudadano que está viendo un proceso contra un gobierno, un expresidente, un exvicepresidente, lo que aspiras es que quien dice algo lo pruebe, no solamente lo diga. Dentro del acuerdo, ¿sí? Del acuerdo global firmado por Odebrecht con el gobierno, con la Fiscalía en el Ecuador, establece que quienes prestan sus declaraciones, o sea, los delatores no pueden mentir, porque si es que lo hacen, sus condiciones de tratamiento penal en el Brasil van a cambiar radicalmente. Es decir, Santos no puede mentir, porque si se comprueba que ha mentido, se jode en Brasil. Se fregó, está liquidado. Entonces, ¿por qué si ya se encuentra complicado estaría dispuesto a mentir en un tema como este? Y ese es un acuerdo que quien lo firmó fue el ex fiscal Vaca. Sí. Sí, ese es el fiscal ese acuerdo Vaca. no permitió que no nos vieran la cara en el tema del metro de Quito y Ruta Viva, ¿no? No entendemos todavía cómo está firmado el acuerdo, pero lo que sí sabemos es que ese acuerdo estuvo en manos de Vaca, estuvo en manos del fiscal Jan Rea. Después estuvo Pérez Reina, Ruth Palacios y la actual fiscal. Es decir, esta información ha estado en manos de los 4 fiscales, ¿sí? Y lo han manejado de forma reservada. Tal vez conozcamos parte de estos temas y qué implicaciones llevan dentro del caso. Todavía no tenemos claro eso. Entiendo. Esto va a ser tormentoso, va a ser largo, va a ser cansino. ¿Por qué crees tú que es el juicio más importante del presente siglo? Porque están todas las grandes empresas, y faltan algunas, pero están relacionadas todas las grandes empresas de este país en actos de corrupción. Está el gobierno más largo e influyente que ha tenido este país, y están los abogados más representativos en temas de litigio frente a este caso. Es decir, la connotación lo que significa enfrentar esto, pues es de una condición enorme, grande, que nunca se ha vivido. O sea, lo que hemos visto es de pronto enfrentar a un vicepresidente en la Asamblea, como fue el caso del juicio político Alberto Dají, que fue políticamente poderoso, caídas a través de golpes de Estado, pero un enfrentamiento de esta magnitud en las Cortes, pues es totalmente nuevo. No te preocupa que mientras tengamos el juicio más importante de la historia de este país, hay un proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia. No le quita legitimidad de eso. El correísmo está construyendo una narrativa a partir de eso. Entonces dice, claro, se está llevando un juicio más importante, pero a su vez están evaluando a los jueces. Pero el proceso de evaluación de los jueces tenía que realizarse por generación de estatutos propios de la judicatura, levantada por ellos cada 3 años. Y lo que pasó es que se demoró. Ahora, tendrán que actuar lo suficientemente apegados a derecho para no perjudicar o no dejar en evidencia de que esta evaluación está relacionada a presiones para el caso. Si es que eso sucede, el caso se acaba, el caso se destruye internacionalmente, ¿sí? Y ellos tendrían una capacidad para justificar una presión por parte del gobierno actual en contra de los implicados, ¿no? Tendrán que pensarlo 2 veces para actuar en el proceso de evaluación. Terminamos con eso. Cristian Zurita, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia. ¿Qué se viene en Periodismo de Investigación?
Pues hay nueva información relacionada, por ejemplo, a la intervención de la policía en el allanamiento a la oficina de Clever Jiménez cuando fue asambleísta. Entendemos que ahí hay documentación que prueba el fraude procesal. El allanamiento también identifica documentos falsificados por el entonces presidenta de la Asamblea Nacional. No creo, la Gaby, Gabriela Rivadeneira, así que creemos que dentro de poco tendremos un proceso penal en contra de la expresidenta de la Asamblea. Buenísimo. O sea, buenísimo saberlo, no, buenísimo que la procesen a la Gaby. Sí, Gaby, tú nadie ha siempre dicho serás eso, bienvenida sí, por buenísima acá. la información. Cristian Zurita, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también.